Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Anoche se llevó a cabo en Filadelfia, en Estados Unidos, el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. ¿Cuál es la conclusión? En el Ecuador, un investigador dice que en el gobierno de Rafael Correa, el país no era tan seguro como señalaba el presidente. Hoy, la polémica. Millones de dólares que no se habían declarado han sido depositados en los bancos argentinos gracias a la amnistía fiscal de Milei. ¿Qué viene ahora? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 11 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Anoche, en el National Constitution Center de Filadelfia, se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump. El debate se celebró a solo 55 días para las elecciones. Son el 5 de noviembre. En las encuestas, la demócrata Harris y el republicano Trump están virtualmente empatados. Al empezar el debate, Kamala Harris dijo que Donald Trump le dejó a Estados Unidos el desempleo más grave desde la Gran Depresión y la peor pandemia en un siglo. Agregó que en sus mítines Trump habla de personajes de ficción, como Hannibal Lecter o molinos de viento que producen cáncer. Y señaló que después de un rato la gente comienza a irse exhausta y aburrida. Trump respondió que nadie va a los mítines de Kamala Harris porque no hay razón, y que quienes van es porque les pagan y los llevan en autobuses. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there. ¿Cuál es la conclusión del debate? Llamamos esta madrugada a la sala de prensa del National Constitution Center de Filadelfia a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, este primer y quizás único debate entre Donald Trump y Kamala Harris fue muy tenso. Desde el saludo inicial, cuando la vicepresidenta caminó hacia Trump con la mano extendida y se presentó diciendo Kamala Harris, porque recordemos que ambos nunca habían coincidido en persona hasta anoche. Y a partir de ahí, ambos chocaron en todos los asuntos principales: economía, inmigración, aborto, también en política exterior, hablando de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza o de la invasión rusa a Ucrania y la OTAN. Y ambos se acusaron de mentir mutuamente. Entrando en detalle, por un lado, Kamala Harris cumplió con las expectativas y este primer cara a cara le fue bien. Muchos titulares anoche hablaban de Harris poniendo a Trump a la defensiva, contra las cuerdas, como el New York Times o el Washington Post. Y la encuesta rápida de CNN tras el debate reflejó que el 63% de los espectadores creyeron que Harris ganó anoche. Su estrategia pasó por lanzar ataques contra Trump en temas que ella sabe que son delicados para él, que le hacen reaccionar. Le dijo, por ejemplo, que fue despedido de su trabajo como presidente por 80 millones de estadounidenses, o que los dictadores del mundo esperan ansiosos que vuelva a la Casa Blanca, o que sus mítines se quedan vacíos. Después se rió también de algunas de sus teorías de la conspiración, como cuando Trump dijo
que en algunas partes de Estados Unidos los inmigrantes se comen a los perros y a los gatos, en referencia a una cuestión que ya ha sido ampliamente desmentida aquí sobre Springfield, en el estado de Ohio, y los migrantes de Haití. Pero sobre todo, lo que hizo Kamala Harris anoche es desvincularse tanto de Trump como de Joe Biden, y esto lo repitió varias veces. Dijo: yo no soy Biden y yo no soy Trump, proponiéndose como un relevo generacional de liderazgo. Así, la vicepresidenta respondió a los ataques de Trump sobre este gobierno en temas de inflación, por ejemplo, o sobre la retirada caótica de Afganistán de las tropas estadounidenses en el verano de 2021. Trump quiso insistir en que Harris es la número 2 de esta administración. Incluso llegó a asegurar que si ella gana, Estados Unidos será como Venezuela en esteroides, dijo. Y Harris respondió marcando las diferencias y pidiendo a los votantes que pasen la página. Respecto a Trump, explícitamente, y respecto a Biden, entre líneas. Así, Kamala Harris cumplió con las expectativas, sobre todo de los demócratas, que esperaban que ella se plantara ante Trump, aprovechando su experiencia como fiscal en California. Por eso muchos demócratas hablan ahora de victoria. La pregunta es si Harris consiguió convencer también a moderados e indecisos e independientes, el voto clave de estas elecciones. Además, también Trump aseguró creer haber ganado. Y ojo, lo dijo él mismo a los medios tras el debate, se acercó aquí a la sala de prensa, algo nada habitual. Suelen ser las campañas y los equipos los que vienen a hablar con los periodistas para dar su versión de los debates, pero esta vez fue el mismo Trump. Quizás una señal de preocupación o quizás de protagonismo. Lo cierto es que no cometió grandes errores o no dijo nada que no haya dicho antes o que vaya a sorprender a sus seguidores. Trump fue Trump. Termino con un detalle más. Justo al acabar el debate, anoche la artista estadounidense y mundialmente famosa Taylor Swift anunció su apoyo a Kamala Harris en unas elecciones tan reñidas como estas, y con el voto de los jóvenes siendo clave en muchos estados, este apoyo quizás pueda tener algún efecto en las urnas. En el Ecuador, Arduino Tomasi, un investigador postdoctoral de la Escuela Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, acaba de suscitar una gran polémica. Tomasi ha puesto en entredicho una afirmación que hizo el presidente Rafael Correa el 26 de junio de 2016. Y la gran noticia, que solo Chile tiene una tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes menor que la de Ecuador. Ya superamos incluso a Uruguay, uno de los países más seguros de América Latina, y de acuerdo a esta estadística, Ecuador es el segundo país más seguro de la región. Aparentemente, lo que decía Correa no era verdad, según Tomasi. La duda surgió en enero, cuando el investigador se puso a revisar las estadísticas y descubrió, por ejemplo, que mientras en esa época descendía el número de homicidios, otro dato resultaba sospechoso. El dato era el notable incremento en fallecimientos registrados como muertes de intención no determinada. A Tomasi le llamó la atención que en 2014, es decir, hace 10 años, este tipo de muertes superara el número de homicidios. De 2007 a 2017, los años que gobernó Correa, 7.000 muertos fueron incluidos en esa categoría. El presidente Daniel Noboa ha ordenado una investigación. ¿Se ocultaron esas miles de muertes? Llamamos anoche a Guayaquil al periodista Carlos Galesio. Pues la investigación del doctor Arduino Tomasi precisamente ha revelado esta sorprendente información, más de 7.000 muertes violentas, que él clasifica como ambigua, es decir, una intención no determinada, lo que podría ser una evidencia de un esfuerzo, dice la investigación, para ocultar homicidios relacionados con el narcotráfico y posiblemente un acuerdo no oficial entre el gobierno y los carteles de la droga, lo que él denomina una Pax Narco, así lo ha llamado, ¿no? Tomasi también dice que según los datos oficiales, las muertes violentas de intención no determinada, aquellas donde no se puede discernir si fueron homicidios, suicidios o accidentes, comenzaron a aumentar de manera significativa en el 2010, poco después de que Estados Unidos cerrara su base militar en Manta.
Eso ocurrió en el 2009. Esto también pasó en la costa ecuatoriana. Esta base, utilizada para operaciones antinarcóticos básicamente en la región, era considerada un punto clave en la lucha contra el tráfico de drogas. Y Tomassi señala que esta coincidencia temporal no es accidental, sino que sugiere que la retirada de las fuerzas de Estados Unidos dejó un vacío que los carteles de la droga aprovecharon para aumentar sus actividades en el país. Ha dicho Tomassi que la caída de las incautaciones de cocaína fue evidente tras el cierre de la base de Manta. Cabe destacar que Ecuador tiene una línea limítrofe con Colombia y el mundo conoce de las actividades relacionadas al narcotráfico en esta precisamente frontera. Y lo que hace el estudio de manera particular, y destaca Tomassi, es un poco perturbador en cuanto a la relación entre el aumento de las muertes no categorizadas y las incautaciones de cocaína. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. En la Argentina se está produciendo un fenómeno curioso. Desde el 10 de diciembre, cuando Javier Milei se posesionó como presidente de la nación, los depósitos en la moneda estadounidense se han incrementado un 40%. Los depósitos en agosto fueron de 749 millones de dólares y en julio de 728 millones, según información del Banco Central Argentino. Ese dinero no se había declarado. En teoría, esto se debe a la amnistía fiscal decretada por el gobierno. ¿Cómo se explica esta política y qué viene de ahora en adelante? Llamamos ayer a Francisco Jueguen, subeditor económico del diario La Nación de Buenos Aires. El gobierno de Javier Milei recibió un banco central destruido, reservas negativas por 11.000 millones de dólares y un stock de pesos enorme en la economía que hacían prever una hiperinflación. El gobierno trabajó en reducir ese stock de pesos, pero todavía necesita muchos dólares para poder eliminar el cepo cambiario y hacer atractivas las inversiones en la Argentina. Como primer paso para conseguir dólares de manera rápida, abrió un proceso de blanqueo de capitales en Argentina, otro proceso de exteriorización, porque ya en la Argentina cada gobierno ha tenido su proceso de blanqueo y la gente deja su plata afuera fundamentalmente porque desconfía de la política y de los políticos en la Argentina. Lo cierto es que en el colchón o fuera del sistema financiero hoy hay cerca de 280.000 millones de dólares. Este proceso de blanqueo que arrancó hace unas semanas y cuya primera etapa termina el 30 de septiembre es un blanqueo hasta los 100.000 dólares en efectivo que es gratuito. Y lo mismo pasa con los bienes que tienen un mínimo no imponible también hasta 100.000 dólares. A partir del 30 de septiembre empiezan dos etapas sucesivas con alícuotas que van entre el 5, el 10 y el 15%. ¿Está funcionando este blanqueo? Bueno, los depósitos en dólares han crecido en casi 152 millones por día en los primeros días de septiembre. El stock de depósitos privados en los bancos está llegando a los 20.000 millones de dólares. Estamos hablando del mejor número en los últimos casi 5 años. Lo cierto es que esta apuesta del gobierno buscará en el corto plazo poder eliminar de vuelta las restricciones cambiarias y abrir la puerta hacia una segunda etapa de recolección de dólares para reconstruir las reservas que tiene que ver ya con las inversiones y con ganar de vuelta la confianza de los argentinos en una economía que en los últimos años, justamente por la pérdida de este intangible, se ha vuelto bimonetaria. Los argentinos gastan en pesos y ahorran en dólares. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Nicaragua, Daniel Ortega despojó en las últimas horas de la nacionalidad a los 135 presos políticos que puso en libertad el jueves y que su régimen expulsó a Guatemala. En territorio guatemalteco, el presidente Bernardo Arévalo de León les otorgó 90 días de estadía legal. Ortega y su esposa Rosario Murillo controlan con puño de hierro el gobierno de Nicaragua desde 2007.
El juicio que se sigue en el Palacio de Justicia de Avignon, en el sur de Francia, contra Dominique Pellicot por haber drogado durante una década a su mujer, para luego permitir que la violaran 80 hombres mientras tomaba fotos, fue suspendido ayer. Era el turno para que Pellicot hablara por primera vez delante de Giselle, su ex esposa, y de otros 51 acusados, pero él no compareció debido a una supuesta afección estomacal. Los estudiantes que se gradúan en universidades con buenos programas relacionados con la tecnología son los que más progresan salarialmente en Estados Unidos. Un ranking publicado ayer por el diario The Wall Street Journal concluyó que la número 1 de la lista es el Massachusetts Institute of Technology, MIT, seguido por Stanford y Princeton. Luego vienen Georgia Tech y el California Institute of Technology. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.